Saludamos a Fernando Alexis Jiménez, dirigente del Sindicato Unitario de los Trabajadores de la Gobernación del Valle del Cauca, SUGOT. Buenos días, Fernando, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Muy buenos días, Luis Alfonso, usted y a toda la audiencia, agradeciendo la oportunidad de tener espacio en este periodismo libre que sin duda, como se lo dije a usted en la Feria del Libro que nos encontramos, es uno de los medios que tiene una audiencia tremenda y está probado por las estadísticas que se muestran allí en cada uno de los spots que se publican. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras, Fernando. Este es un espacio para todos los sectores sociales y dentro de ellos pues están obviamente las organizaciones sindicales. Antes de hablar sobre las luchas que ustedes dan en la administración pública, quiero preguntarle acerca de este fenómeno que hemos reseñado en la primera parte de nuestro programa. En 2 años y 3 meses que van del gobierno del presidente Gustavo Petro, de acuerdo con el seguimiento que nosotros hemos hecho, porque hemos estado cubriendo todas las movilizaciones y los grandes actos en Cali. Incluso comenzamos esta reseña con base en datos, con la gran movilización y concentración que hubo el 7 de agosto del año 2022 para la posesión del presidente Gustavo Petro. Desde ahí tomamos la estadística. Y de acuerdo con ese seguimiento que hemos hecho, pues se han cumplido a lo largo de todo el país 15 grandes movilizaciones nacionales, ¿no? Bueno, serían 13 grandes movilizaciones nacionales porque en Cali son 15, contamos 2 actos más, que fueron o 3 actos más, el de Puerto Resistencia, donde el presidente Gustavo Petro asistió a una gran concentración popular el 15 de marzo, el del 10 de mayo en el Coliseo del Pueblo, donde hubo se desarrolló una de las jornadas de encuentro con las comunidades, y la gran asamblea popular que hicimos el 25 de mayo, pocos días después, en el Consejo de Cali, también en respaldo del presidente Petro. De modo que ahí tenemos 16 movilizaciones y grandes actos, 15 movilizaciones, pero de esas 15, 3 son actos específicamente de Cali. De modo que estamos hablando de 12 grandes movilizaciones en todo el país, 12 jornadas de movilizaciones en todo el país de respaldo al gobierno del presidente Petro y de apoyo a las reformas, exigiéndole al Congreso que las aprueben, y como hemos reseñado, pues también levantando otras reivindicaciones, otras conmemoraciones, etcétera. Pero que en 2 años se hayan cumplido 12 grandes movilizaciones y 13 con lo realizado en Cali, pues, 15 con lo realizado en Cali, a veces se me varían las cifras, pero son 15 en Cali y 12 a nivel nacional. Estas cifras muestran algo inusitado, Fernando, desde mi punto de vista de analista político y de estudioso también de la historia del presente, ¿no? Porque esto es historia del presente. Entonces, eso en ningún gobierno en la historia de nuestro país, me atrevo a decir, se había presentado un nivel de movilización de respaldo a ese gobierno, no de protesta contra él, como si hubo numerosísimas marchas contra Duque, contra Uribe, contra Santos, contra Pastrana, etcétera, 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 ¿no? Para hablar de la historia más reciente, se ha presentado este nivel de movilización, jamás en respaldo a esos gobiernos, pero en este caso sí de apoyo al gobierno del presidente Petro. Usted, desde su óptica de analista político, también un hombre que ha hecho periodismo y que ahora está al frente de las luchas de los trabajadores de la administración pública departamental, ¿qué análisis hace de este fenómeno? Que ahí está claro para todo el país y particularmente un mensaje para la ultraderecha, que pretender cambiar, bien sea con el golpe blando o con otra estrategia, al presidente Petro sería la
peor y más pésima decisión que pueden contemplar, porque en cada nueva movilización se suman más personas. Entonces uno diría, bueno, están saliendo los docentes, las expresiones populares, los sindicalistas de diversas organizaciones, pero es que aquí ya uno ve mucha más gente en cada movilización. Como vi todo el recorrido, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un espacio allí, uno mira como si inicialmente había mucho espacio entre uno y otro marchante, pero luego la concentración se fue dando. Y la administración departamental definitivamente, aunque aquí hago claridad en algo, nos decían, fue a última hora que llegó la solicitud de la CUT para concentrarse en la plazoleta de San Francisco. Y hablamos con ellos claramente a las 10-15 minutos. No vayan a desalojar el edificio, porque esa es una costumbre que ha hecho carrera en la gobernación, que cuando llegan las marchas desalojan el edificio de tal manera que la gente pues obviamente no sale a respaldar, sino que se va. Y le digo, no, no es nada vandálico como vendieron la idea la vez pasada. Esto es algo totalmente pacífico en conmemoración del 21N, pero también en respaldo a las reformas sociales a nuestro presidente. Nos decía, y permítame enfatizar eso porque fue algo que hablamos con el director del DADI, a última hora llegó y pudimos decirle en qué fecha con antelación la Central Unitaria de Trabajadores, como uno de los organizadores, había enviado el registro, porque alguien del SUGOP es quien recibe justamente esas solicitudes para tramitarlas. Entonces no fue a última hora. Y eso, concluyo esto, definitivamente demostró que hay respaldo a un gobierno del cambio y que unidos no vamos a dejar en el 2026 que nos arrebaten algo que conquistamos en las calles luchando todos. Sin duda alguna, pues se ha mantenido el respaldo al gobierno del presidente Petro a pesar de la ofensiva de los partidos del establecimiento y de sus medios de comunicación y de desinformación. Porque como lo vamos a ver más adelante en el resumen de noticias que nosotros hacemos al final, pues la verdad es que la prensa de la derecha no cesa en su ofensiva de manipulación, de sesgo, de tergiversación en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y a pesar de esa prédica, pues se sigue el pueblo movilizando. Y nosotros consideramos que estamos en el deber de hacer el seguimiento. Nos toca documentarlo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Fernando, ¿no? Y sí es importante llamar a muchos medios alternativos que, digamos, no tienen este tipo de registros, no porque tengan que obligatoriamente que hacerlo, pero sí es importante que ellos hagan el seguimiento de este fenómeno, porque para nosotros es muy importante, muy sintomático, muy significativo, ¿no? Y corresponde a los medios alternativos, pues, estar al tanto de estos acontecimientos para su análisis y también para su documentación. Bien, Fernando, ¿qué está pasando en la administración departamental? ¿Qué luchas están dando en este momento en el SUGOP en provecho de los trabajadores y qué está pasando en el reino de Ilian, en el Palacio de San Francisco? En los feudos de la gobernadora, sí, porque ese es casi un feudalista de que no quieren soltar la gobernación. El día 21 coincidió con algo, y es que se eligió un compañero del SUGOP como miembro del Comité de Convivencia Laboral que atiende temas tan complejos como el acoso laboral, porque se está presentando acoso laboral. El SUGOP logró la votación más alta incluso en toda la historia de la elección de ese órgano institucional, porque decidimos recuperar esa instancia, ya que quienes ocupaban la comisión o el Comité de Convivencia Laboral eran cooptados por la administración. Habían encargos, viajes, de hecho alguien está viajando ahora en Argentina, y eran por supuesto elegidos por los empleados y terminaban siendo amigos de la administración, haciendo compadrazgo con la administración, y ahí es donde decide nuestra organización retomar ese espacio, porque se han dado muchos casos de acoso laboral que deben ser no solamente
objeto de investigación, de análisis, sino también que tenga resultados a favor de los empleados. Pero bueno, de la mano con eso y hablando de empleados, viene algo que nos viene inquietando y es la situación del Club de Empleados del departamento. Club que no solamente dio la administración el comodato, sino que es para el disfrute y bienestar de los empleados y al cual por supuesto pueden acceder y esperamos que algún día tengamos la oportunidad de estar allí con Luis Alfonso Mena y su familia, pero se ha venido deteriorando desde hace ya 9 años. Desde la administración de la gobernadora Iliana ha venido experimentando un deterioro con el gerente que tiene actualmente. Nosotros hemos pedido a la administración que nos permita la intervención con una auditoría y probamos con documentación que tiene el SUGOP, para poner un solo ejemplo, cómo en el 2022 se invirtieron más de 200 millones de pesos, uno para un cerramiento de una piscina que nunca se ejecutó y otro para reparaciones colectivas que tampoco se ejecutó, reparaciones locativas. Pero lo más curioso es que se utilizaron allí fundaciones que además no tienen, su naturaleza no es la de construir ni reparar, pero uno dice, ¿esa plata qué se hizo? Ahora, allí estamos hablando de detrimento, estamos hablando también de la utilización de recursos que provienen de los empleados. Y quien nombra el gerente es la gobernadora y le hemos dicho a la gobernadora, hombre, permítanos entrar con una auditoría externa que paga la organización SUGOP. Sabemos que está en este momento en el orden de los 22 millones porque eso es el valor que se ha estimado en la firma especializadas que hemos consultado. Y le dijimos a la administración de Dilian, mire, tenemos varias firmas especializadas a las que se puede ustedes y nosotros consultar. Simplemente nosotros la pagamos, pero para que ustedes tengan la garantía y la tranquilidad y la transparencia de ese proceso, pues le vamos a mostrar cuál de esas opciones está disponible. No han querido que entremos allí. Ese espacio es utilizado por un partido político en particular, que no voy a mencionar aquí para no meter en problemas ni a Periodismo Libre ni por supuesto a la organización, pero que tenemos la disposición de mostrar ante las autoridades competentes. Y uno se pregunta, ¿es acaso el impedimento de entrar a investigar porque las reuniones políticas se hacen allí y no pagan? Los líderes del partido político de gobierno tienen sus concentraciones allí y le hacen el ingreso respectivo al club, o eso forma parte de las prebendas que da el gerente por estar en esa posición. Y nos preocupa mucho y por eso estamos insistiendo que nos dejen entrar a hacer una auditoría porque la plata que se ha perdido allí estimamos es significativa. También han venido ustedes en un proceso de organización. Esta es una de las organizaciones del sector público pues, que más luchas ha dado. Recordamos en años anteriores que incluso el SUGOP ha hecho plantones al ingreso de la gobernación, ¿no? No es común en administraciones municipales o seccionales, departamentales, que se dé este nivel de combatividad de las organizaciones de los trabajadores. ¿Qué nos puede informar sobre ese proceso de organización del SUGOP, Fernando? Bueno, lo que hemos buscado es el fortalecimiento y nos acogemos ahí a una directriz de la CUT Nacional a la cual pertenecemos, somos filiales de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, y aquí el tema es generar unidad. Hay 17 sindicatos con más de 25 personas al interior de la gobernación y hay 3 más que surgieron porque esto se ha vuelto, y perdónenme decirlo, casi que un negocio el establecer sindicatos. Nos preocupa muchísimo porque esos sindicatos terminan siendo parte de los que le aplauden y le queman incienso a la administración. Recientemente terminó, pues ustedes lo recuerdan, cuando se dio la negociación del pliego petitorio y de los 22 sindicatos participaron en la negociación, 17 habían presentado pliegos y de todos ellos el SUGOP fue el que dio la pelea. Nos sentimos solos en esa pelea porque la gente terminaba aplaudiendo la administración y que qué disposición de diálogo, y uno mira el acuerdo laboral y para los trabajadores no hubo nada, absolutamente nada. Y uno dice, ¿en qué estamos? Se forman sindicatos simplemente para tener allí un nombre, para tener fuero sindical.
Eso no es justo. Se establece un sindicato es para dar la pelea por los empleados, que son clase trabajadora, y para sumarse a la lucha de la clase trabajadora nacional. Y nos preocupa muchísimo. Imagine usted 14 sindicatos que, digamos, tienen cierto grado de afiliados, hablamos de 37, algo así. Uno dice, ¿para qué se establecieron? Para pedir unos tiquetes aéreos nacionales y uno internacional. Ese es el fundamento, para que la administración los trate con cariño. Y uno dice ahí que nos hemos sentido solos, y permita, y ya concluyo con eso, nos sentimos solos, sí, porque a la hora de la pelea, todo el mundo se pone del lado de la administración, y como hicieron esta vez, no quisimos firmar ese acuerdo laboral de este año, y es la cuarta vez en toda nuestra historia que no hemos firmado, y no lo firmamos aunque dijeron que éramos radicales, porque dijimos aquí no hay nada para los empleados. Participamos en toda la negociación y vimos que nos dijeron no hay plata, pero se invierte una cantidad de plata en publicidad en las diferentes dependencias. Entonces, para publicitarse sí hay plata, pero para los empleados no. Este es uno de los fenómenos más delicados y que más daño está haciendo al movimiento sindical. Recientemente, en un encuentro que organizó Sintra en Cali el 28 de octubre, en plena COP16, Sintra en Cali convocó un foro para hablar sobre la biodiversidad y los retos para el movimiento obrero. Y allí Carlos Guarnizo, un asesor de organizaciones sindicales a nivel nacional, hizo una serie de reflexiones. También esas reflexiones, parte de ellas las pueden encontrar en nuestro canal. Allí subimos una parte de la intervención de Carlos Guarnizo. Y él hacía alusión a un hecho con datos, porque el dato vence la narrativa, ¿no? Entonces, con el dato se pueden demostrar muchísimas cosas. Las matemáticas muchas veces, no siempre, pues las matemáticas hablan por sí mismas, pero sobre todo soportan el análisis. Son un elemento fundamental para contextualizar y para soportar un análisis. Y decía él, comparaba esa situación de la proliferación de sindicatos de papel, de oportunismos, de, como dice Fernando, de búsqueda solo de prebendas, porque no son posiciones de clase, no son sindicatos de clase, son sindicatos que yo denomino de papel, de burócratas, para llegar a prebendas y para lo que estás diciendo, que es sembrarse allí. Y resulta que él decía, miren, mientras en Dinamarca, creo que era, no recuerdo bien si era Dinamarca o Noruega, que tiene una población laboral de 5,5 millones de personas, 4,5 millones están sindicalizadas. ¿Saben cuántos sindicatos tienen? 57. Para 4,5 millones de personas en Dinamarca. 57 para 4,5 millones de trabajadores. En Colombia hay más de 22 millones de trabajadores, de colombianos que venden su fuerza laboral, que están en el mercado laboral, que son efectivamente trabajadores, obreros o empleados o funcionarios, pero son trabajadores. Pero el nivel de sindicalización es pobrísimo, de 1,5 millones. Y para ese 1,5 millones, Fernando, nos recordaba Carlos Guarnizo, ¿sabe cuántos sindicatos hay? 9,000. Eso es una locura. Con las cifras que él mencionó en este encuentro de Sintra en Cali. 9,000 para 1,5 millones de sindicalizados y una fuerza laboral vigente, es decir, la gente que está en el mercado laboral actualmente, que está produciendo, de más de 22 millones de personas. Entonces, como usted lo dice muy bien, esto se volvió un negocio y eso no le hace provecho al movimiento social, al movimiento popular. Es más, mucha gente empieza a mirar, ¿no?, esa situación como algo muy, muy cuestionable. Y total, la generalización de sindicatos pues conduce a ¿qué? A la dispersión, a la división del movimiento sindical. ¿Y a quién termina favoreciendo? Pues al patrón, a los dueños de las empresas o a los dueños o a los que se creen dueños de las entidades públicas, por ejemplo, porque no permite niveles de cohesión, porque no permite niveles de unidad programática, política, porque el sindicalismo también es un ejercicio de política con mayúscula, en el sentido de luchas populares, de luchas obreras, de luchas de los trabajadores por sus reivindicaciones fundamentales que incluyen el ejercicio de la política. Pero también
hacen daño a la unidad del movimiento de los trabajadores y el sindicalismo, porque a lo que conduce es a que unos sectores terminen inmersos en el clientelismo y en la politiquería. Y me parece pues que entonces se trata en lo sucesivo de que en el movimiento sindical, en el movimiento de las organizaciones de trabajadores, pues también se empiece a dar este debate. Aquí hay entidades que tienen, como usted lo decía, entonces ya son 22 en la gobernación. 22. Increíble. Y en Cali también hay una cantidad de sindicatos, después de que solo había uno que fue Sintran-Cali, que daba una gran lucha, y en el IMPEDE hay como 30, 40, no sé cuántos sindicatos. Es una cosa increíble. Y lo más grave es que no son sindicatos de clase, ¿no? Muchos de esos sindicatos son clientelistas. Solo, te repito como lo planteabas, Fernando, para obtener prebendas y canonjías. Muy delicado. Es que vamos a iniciar un proceso de negociación y de levantarse uno de los supuestos sindicalistas y decirle, gobernadora, nosotros votamos por usted y no nos arrepentimos. Venga, ¿qué es eso, hermano? Bueno, se cayó la comunicación con Fernando Alexis Jiménez. Bien, de todas formas, pues muy delicado lo que revela Fernando, dirigente del SUGOD, primero en relación con lo de estas situaciones que él denuncia en el club del departamento, que deben ser aclaradas, que deben ser investigadas, y en segundo lugar, en relación pues con este clientelismo que él también denuncia, clientelismo que podríamos llamar clientelismo pseudo sindical, que solo conduce a la división y a favorecer los intereses de los politiqueros de turno en entidades de administración pública. Bueno, se cayó la comunicación con Fernando, vamos a ver si se restablece. Por acá nos dice Alberto Bonfante Castro, buenos días familia de Periodismo Libre desde Cartagena de Indias. Gracias Alberto Bonfante por comunicarse con Periodismo Libre desde nuestra costa atlántica. Y por acá nos están preguntando acerca de algo que reveló el presidente Gustavo Petro, que había tenido un enfrentamiento, a ver, por acá, ¿qué se conoce? Dice Foro de Moda, ¿qué se conoce del encontrón entre Petro y Milei durante el G20? Entonces, sobre esto, en el resumen del mundo les vamos a informar qué fue lo que ocurrió, pero les anticipo, los asesores del neofascista presidente de Argentina, el señor Javier Milei, ese nefasto presidente que lamentablemente fue elegido por mayoría en Argentina, escondieron el video, editaron la parte del video. Dice el presidente que en Brasil, en Río de Janeiro, donde se hizo la cumbre del G20, después de el diálogo que sostuvieron los dos presidentes sobre asuntos de el trabajo colectivo versus el trabajo individual, porque los tales libertarios que se robaron esa bella palabra para utilizarla como sinónimo de anarquismo neoliberal, ultra recontra neoliberalismo, o sea, puras posiciones económicas conservadoras de ultraderecha. Esos son los famosos libertarios, entre comillas, de ahora, que quiere liderar este papanatas que es una vergüenza mundial, el señor Milei. A toda parte donde va lo tratan como un payaso, ya lo tienen como un payaso. Pues los asesores de este señor escondieron ese video y no lo han dado a conocer. Eso fue lo que denunció el presidente Petro. Vamos a escuchar al presidente cuando hagamos el resumen de noticias del mundo. Dice NASA Bluebeam: los uribistas son tan libertarios que escondieron el video del burro Milei siendo peinado por nuestro presidente. Bueno, esa
dice, así lo dice metafóricamente uno de nuestros seguidores, NASA Blue Blim. Bien, entonces parece que no hemos podido restablecer, no ha podido restablecer nuestro amigo Fernando Alexis Jiménez. Vamos a terminar nuestra comunicación con él vía telefónica. Vía telefónica para concluir nuestra comunicación con Fernando Alexis Jiménez. ¿Con quién hablamos? Presidente del SUGOT, con quien hablamos sobre las situaciones que se están presentando en la gobernación. Finalmente, Fernando, pues ya que estos fenómenos de la comunicación, esto del internet no está finalmente terminado ni se termina de inventar. A cada rato se caen llamadas. No sabemos si es que también por ahí está Pegasus cabalgando, ¿no? Pero bueno, estamos a expensas de muchas dificultades en materia tecnológica porque siempre lo digo, trabajamos pues con las uñas, ¿no? Tratando de aprovechar estos recursos de la tecnología, pero a veces fallan también esos recursos. Fernando, finalmente entonces, frente a estas denuncias sobre irregularidades en el club del departamento, ¿qué piensa hacer el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Gobernación del Valle? Bueno, después de, en primer lugar, presentar excusas a todos ustedes, pero inexplicablemente no me puede conectar y se apagó el computador. Nosotros ya iniciamos un proceso de acción jurídica en varios frentes, 5 en total, y al margen de eso, lo que hicimos fue guardar toda la documentación en la nube, porque curiosamente allá al club del departamento llegaron algunos exmiembros de junta a revisar equipos y no sabemos por qué están revisándolos. Y sí sentimos que la gobernadora, para generar transparencia, debe cuanto antes cambiar gerencia y permitirle a una organización que no es amigo de ella, por supuesto que esta es amiga de la clase trabajadora como el SUGO, permitirle el ingreso de una auditoría externa, Luis Alfonso. Bueno, y otro punto que me parece de vital importancia en este momento es ¿qué están haciendo los trabajadores? Porque esto es un deber de los trabajadores, no es solamente una opción, sino un deber de los trabajadores. ¿Qué están haciendo los trabajadores para defender las reformas del gobierno? No solamente con las movilizaciones, sino también con la presencia, por ejemplo, en el Congreso de la República. Recientemente hablábamos con el presidente nacional de la CUT, Fabio Arias, y abordábamos esa temática, ¿no? Que se hace urgente que los trabajadores, digamos, delegados de las organizaciones sindicales hagan presencia en el Congreso de la República para que los representantes y los senadores de la oligarquía, de la extrema derecha, que está torpedeando la aprobación de las reformas, pues vean que el movimiento sindical está presente y les está exigiendo que por lo menos vayan a debatir y vayan a discutir las reformas y no las saboteen como han venido haciendo con filibusterismo parlamentario, o sea, dañando el quórum, saliéndose de las sesiones, incluso haciendo paros legislativos, ¿no? Paros legislativos de la ultraderecha para torpedear las reformas sociales. ¿Qué están haciendo los trabajadores? ¿Qué propone el SUGOT en relación con este deber urgente de que los sindicatos estén apoyando en el Congreso las reformas del presidente Petro en materia de salud, pero sobre todo la reforma laboral que está en discusión para tercer debate en el Senado de la República, y para defender la reforma pensional que la quiere tumbar la extrema derecha en la Corte Constitucional? Fernando. Bueno, sin duda creo que coincide eso con el diálogo que estuvo con el compañero Fabio, porque en el pasado plenario de la CUT Valle del Cauca, algo que Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT Nacional, expresó a todos es que debemos hacernos presentes allí en el Congreso, y se comprometió a enviarnos una agenda acerca de los días y los periodos específicos de discusión, con el ánimo de que hagamos presencia. Porque como usted se lo planteó a él, y vuelvo y repito, no creo que sea coincidencia que él lo dijera en el plenario, en esa parte estamos muy quedados, Luis Alfonso.
y se acordó una agenda en la que las organizaciones sindicales vamos a hacer un respaldo allí en el Congreso con el ánimo de generar presión. Y si no nos dejan ingresar, que es lo más seguro, pues al menos desde la Plaza de Bolívar hacer presión como organizaciones obreras y populares. Claro, yo creo que eso requiere de toda una programación de las organizaciones obreras. Es un ejercicio absolutamente legítimo, es un ejercicio legal, constitucional, de veeduría popular, de veeduría de los trabajadores, de veeduría obrera del ejercicio, sobre el ejercicio de los congresistas, que siguen saboteando la discusión, el debate de las reformas. De tal manera que creo que esa debe ser en lo sucesivo una de las tareas primordiales del movimiento obrero, del movimiento sindical, para coadyuvar desde la movilización, desde la veeduría, desde la presencia, ¿no?, muy combativa, ordenada y tranquila, pero muy vehemente y muy combativa, exigiendo que en el Congreso de la República senadores y representantes de los partidos del establecimiento que están contra las reformas sociales, pues no las saboteen más y vayan y debatan. Bueno, Fernando, muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. A ustedes muy amables, y si no lo olviden, la asamblea del Sugó es el 29 de afiliados, asamblea de afiliados Salón Champañá, eso es la calle 9ª con carrera 32 esquina, ahí estaremos. Y nuevamente mil gracias, Luis Alfonso, de ustedes, y presento excusas por este inexplicable hecho de que nos hayamos quedado fundidos con el computador. Muy bien, entonces repitamos el lugar de la asamblea de los afiliados del SUGOD. Muy importante este proceso de organización, que entendemos es de los pocos clasistas que hay allí, porque pues, sí, de acuerdo con el panorama que nos traza Fernando de sindicatos que van a discutir derechos y lo primero que hacen es saludar y rendirse ante el patrón, pues no sé qué se puede lograr. Entonces, asamblea de los afiliados del SUGOD el próximo 29 de noviembre. Salón Champañá. Salón Champañá. Esto queda en la calle 9ª con carrera 32 esquina, para rendirle cuentas a la base y a los vallecaucanos de qué ha hecho el SUGOD. Muy bien, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos una nutridísima asistencia a esta asamblea. Gracias, Fernando. Muy amable a ustedes, feliz día, gracias. Gracias. Muy bien, Fernando Alexis Jiménez, el presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Gobernación del Valle.